Entonces, como le estábamos diciendo, amables televidentes, si el párrafo de la ley 137.11, el párrafo que está ubicado en el artículo 114, dice que el Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de los asuntos contenciosos electorales conforme a su ley orgánica que rige ese tribunal, y ese párrafo, que es el primero, pero el párrafo que nosotros queremos señalar de ese mismo texto, nos dice a nosotros que cuando se trate de gremios profesionales que agrupan, que asocian profesionales independientes, óigame bien, puede recurrir ante los tribunales ordinarios, puede recurrir, no dice, es obligatorio que sean los tribunales ordinarios, no dice, debe recurrirse ante los tribunales ordinarios, dice puede, como dice puede, es una facultad. Está distribuyéndose entonces la competencia entre esa jurisdicción especializada y aquellos tribunales ordinarios. Uno no excluye al otro. Si nos vamos al artículo 65 de esa misma ley 137-11, nos dice en el título Actos impugnables: el Tribunal Superior Electoral es competente para conocer de los actos que se omitan o se cometan relacionados con asuntos que restrinjan derechos fundamentales de entidades o de instituciones o hasta de particulares. ¿Qué nos está diciendo a nosotros la ley en su artículo 65? Que el recurso de amparo en esos actos impugnables se va a conocer por ante los tribunales de la República, dice. Los tribunales de la República conocerán de los amparos, y en este caso, si nos vamos al 72.1 de esa misma ley, lo estoy dando con artículo, de esa misma ley dice que cuando se trate de un asunto afín, el tribunal que conocerá será el de más afinidad, artículo 72.1 de la ley 137-11. Si el Tribunal Superior Electoral conoce de los asuntos contenciosos electorales, y no estamos hablando de partido, porque el texto habla asuntos contenciosos electorales. Lo que pasa es que hay una segunda parte, porque ese texto se divide en dos, como el 214 de la Constitución, que también se divide en dos, porque el 214 dice: el Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de los amparos contenciosos electorales. Y abre, es ahí como conjunción, dice, y de los asuntos internos que agrupen movimientos políticos o partidos políticos. Entonces, hay un sector que dice, no, el Tribunal Superior Electoral no es competente, y le hace un enfoque político, porque el 214 se divide en dos, y hay una ahí como conjunción que te dice una cosa y te dice otra, te agrupa dos cosas, pero solo se analiza en un solo contexto. El 114 te da la competencia del Tribunal Superior Electoral y te lo analiza en el párrafo del 114. El 27 de la ley 29-11, ley orgánica, te dice a ti, del Tribunal Superior Electoral, te dice a ti, en coordinación y en armonía con la ley 137-11, ambas del 2011, solo con la diferencia de que una es de enero y la otra es de junio, pero ambas del mismo año, y ambas son especiales, ambas son orgánicas, y las dos dicen que el Tribunal Superior Electoral es competente para conocer de los asuntos contenciosos electorales en materia de amparo. Entonces, ¿cuál es la inquietud? ¿Cuál es el propósito de negar que ese tribunal sea competente? Porque hay un sector que dice que no, que en cuanto a los partidos sí, que en cuanto a los gremios no, porque el Colegio de Abogados es un gremio.
Pero es un gremio constituido en una corporación de derecho público, como lo es la ADP, como lo es el Colegio Médico y como lo es el CODIA. Porque si nos vamos a la ley 6061 del CODIA, en su artículo 1 dice que el CODIA es una institución creada con un criterio moral, pero de derecho público. Si nos vamos a la ley de que crea el Colegio Médico, te va a decir que es una entidad creada para regular la salud, pero como corporación de derecho público. Si nos vamos a la ADP, a la Asociación de Profesores, también va a decir lo mismo, que de hecho la Asociación de Profesores anualmente recibe más de 400 millones de pesos. Entonces, son corporaciones de derecho público, pero que están reguladas a ventilar lo concerniente a los asuntos relacionados con lo contencioso electoral. Y son gremios. Ahora, no podemos hablar de una asociación de abogados, no podemos hablar de ADFESI como la Asociación de Ferreteros, no podemos hablar de la Asociación de Mayoristas Amaprosan, porque si bien son asociaciones, si bien tienen la condición de gremio, de comerciantes, con ciertos quehaceres, pero no son corporaciones de derecho público, hermano. Entonces, esas instituciones, y en el caso de la especie, estas entidades, como el Colegio de Abogados de la República Dominicana, estas decisiones, la que se acaba de dictar ahora, es una decisión que es competencia atributiva en razón de la materia del Tribunal Superior Electoral. Ahora, para enfocarla con relación al recurso de revisión, me gustaría ver cuáles son los motivos de ese recurso de revisión, porque si de esa decisión solo hay un número de decisión, una fecha de decisión y solo un dispositivo, porque la sentencia íntegra todavía no ha sido entregada. Los considerandos no están. Entonces, los considerandos no están. Entonces, ¿en base a qué se ha motivado un recurso de revisión? Nosotros vamos a esperar que el distinguido doctor Rafael Seda haga algunas intervenciones para nosotros continuar. Bueno, ¿qué resulta? Llama muchísimo la atención a los que estudiamos el derecho constitucional y sus procedimientos, que cuando se presenta cualquier recurso, normalmente nos apoyamos nosotros los abogados en las motivaciones que da el tribunal ACUA para decir, mira, el tribunal consideró esto, consideró aquello, en el considerando tal, establecía esto y esto, nosotros no estamos de acuerdo, o viola la ley, viola la lógica jurídica o lo que fuera. Pero en este caso de esta sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral, no hay manera de establecer los considerandos, porque no obstante tú solicitas la motivación de la sentencia, te puede durar hasta un año para entregártela. Y en ese sentido, le interesaba a estas personas que han recurrido un efecto de publicidad, un efecto de vamos a decirlo así, de espectáculo, donde se pudiera decir, bueno, estamos trabajando todavía, tenemos unos procesos abiertos y una serie de cosas, y no nos vamos a quedar tranquilos tomando en cuenta que tenemos unos derechos fundamentales conculcados, que sería el motivo de todo recurso de revisión constitucional. Como decíamos al principio del programa, tanto la parte que recibe la decisión y que le beneficia, como la parte que le adversa, ambos pueden presentar recursos de revisión constitucional, no obstante tener ganancia de causa, porque de lo que se trata es que hay un derecho fundamental que origina el amparo, que debe de ser preservado tanto por la sentencia de primer grado como la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo único que no tiene más grado termina ahí, porque el Tribunal Constitucional es el tribunal de cierre de todo proceso judicial, en este caso, que se pudiera presentar en la República Dominicana. Pero hay una situación, y es que la decisión que ha de producir este tribunal de garantía debería estar apegada en las salvaguardas del bloque constitucional, la seguridad jurídica y la orientación de los jueces de ese tribunal en la búsqueda de una jurisprudencia constitucional que pueda servir de modelo para seguir orientando otros procesos futuros. Incluso para presentar una revisión constitucional hay una situación muy parecida con respecto al recurso de casación. Para presentar recurso de casación usted tiene que aportar un precedente constitucional, un precedente casacional.
Eso dice la nueva ley. Sí. Para presentar un recurso de revisión constitucional, usted tendría que presentar un precedente del Tribunal Constitucional. Es lo mismo, se parece mucho. Entonces tendría que venir sin motivación, solo con el dispositivo, y agarrar, qué sé yo, y empezar a vincular la decisión que se tuvo, que es el dispositivo, con las posibles violaciones a los criterios del Tribunal Constitucional, cuando realmente motivación no se tiene. Bien, pero entonces hay que decirle a la teleaudiencia que si nos vamos al efecto que tiene el recurso de revisión constitucional, tenemos que decirle que no es suspensivo. Y el texto que nos lo dice es el párrafo del artículo 71 de la ley 137-11, que nos dice Aspecto aquí, importantísimo ese para sí, los fines nos de dice esta aquí, decisión. nos dice aquí ese texto, aquí está, artículo 71, párrafo. La decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Que esa ejecución de pleno derecho, ya el doctor Cerda hablaba de precedentes constitucionales y yo le tengo dos. Le tengo la decisión del Constitucional de la sentencia 0013-2013. Oiga bien, 0013, partido 13. Pero también le tengo la decisión 0040-13. Si ustedes analizan esas dos decisiones del Tribunal Constitucional, es una belleza. Establece que por regla general, dicen esa sentencia en sus motivaciones, por regla general, cuando se recurre en amparo, es decir, las decisiones de amparo en revisión constitucional, esas decisiones están revestidas de una ejecución de pleno derecho y que por regla general recurrir en revisión no es suspensivo y que para que el Tribunal Constitucional pueda decidir si suspende o no, necesariamente, conjuntamente con el recurso, como se ha hecho, hay que demandar la suspensión. Ahora bien, ¿qué criterio, conforme a esas decisiones, tiene el Tribunal Constitucional? En una de esas decisiones se habla de que a una menor de edad se le estaba negando a formar parte de un centro educativo y en amparo se acogió que como la educación es un derecho fundamental y que como los derechos superiores del niño amparaban a ese niño a que se le reconozcan, a que se le reivindiquen sus derechos fundamentales, entonces esa sentencia no fue suspendida y fue desestimado el recurso de revisión constitucional que continuaremos analizando en el próximo segmento. Interesantísimo ese aspecto porque nosotros vamos a ver en particular este caso que la ejecutoriedad de la sentencia se impone y precisamente hasta el día de hoy tiene la Comisión Electoral para darle cumplimiento a esta sentencia. Adelante en el próximo segmento.